Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Y es que hoy, vamos a hablar de Can Yaman de Demet Özdemir y sobre todo, de esa relación, o falta de relación, que ha dado tanto que hablar y sigue dando que hablar. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de estos dos actores turcos, que los han seguido en cada proyecto, que han soñado con verlos juntos y que quizás se han sentido un poco desilusionados con el desarrollo de los acontecimientos. Así que hoy, vamos a intentar desentrañar un poco todo este embrollo, vamos a analizar las declaraciones, los rumores, las verdades a medias y sobre todo, vamos a intentar entender qué es lo que realmente pasó, y quién sabe, quizás podamos atisbar qué es lo que podría pasar en el futuro. Antes de que empecemos a profundizar en el tema, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo turco, si les interesa saber más sobre la vida de sus ídolos, por favor, denle un botoncito al suscribirse. Es gratis, es fácil, y me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. ¿Recuerdan Erkenci? Esa serie que nos robó el corazón a todos, esa serie que nos hizo suspirar con cada mirada, con cada roce, con cada beso entre Kandibit y Sanemein. La verdad es que fuera de la pantalla parecía que la magia continuaba. Los rumores de romance eran constantes, las fotos juntos alimentaban las esperanzas de los fans y la prensa del corazón turca no dejaba de especular. Pero, ¿qué pasaba realmente? Bueno, ahí es donde la cosa se complica un poco. Porque si bien es cierto que había una evidente atracción entre ellos, también es cierto que ambos siempre fueron muy herméticos con su vida privada. Nunca confirmaron ni negaron un romance, aunque las indirectas eran constantes. Y es que, vamos a ser honestos, ¿quién no pensó que estaban juntos? La forma en que se miraban, la forma en que se comportaban el uno con el otro, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad y profesionalismo. La serie Erkenci no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa del Este. La historia de amor entre un fotógrafo aventurero y una aspirante a escritora con un espíritu libre resonó con el público, y gran parte de ese éxito se atribuyó a la química palpable entre los protagonistas. Can Yaman, con su atractivo físico y su carisma arrollador, se convirtió en un ídolo de masas. Demet Özdemir, con su encanto natural y su talento actoral, se ganó el cariño del público. La combinación de ambos en la pantalla era explosiva, y los fans no podían evitar fantasear con la posibilidad de que su romance trascendiera la ficción. Sin embargo, después del éxito arrollador de Erkenci, las cosas empezaron a cambiar. Can Yaman se fue a Italia para continuar su carrera y Demet Özdemir siguió trabajando en Turquía. La distancia, la diferencia de proyectos y quizás algunos desacuerdos personales empezaron a enfriar la relación. Los rumores de romance se fueron apagando y en su lugar empezaron a surgir rumores de enemistad. La decisión de Can Yaman de trasladarse a Italia para buscar nuevas oportunidades profesionales fue vista por muchos como un punto de inflexión en su relación con Demet Özdemir. Mientras que él se enfocaba en construir una carrera internacional, ella continuaba consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. La distancia física y la diferencia en sus trayectorias profesionales inevitablemente crearon una brecha entre ellos. Además, la presión mediática y la constante especulación sobre su vida privada pudieron haber contribuido a la tensión entre ambos. Y aquí es donde entramos en el terreno de las declaraciones, las verdades a medias y los rumores sin confirmar. Se dijo que Can Yaman había hecho comentarios despectivos sobre Demet Özdemir, insinuando que su éxito se debía más a su atractivo físico que a su talento actoral. Se dijo que Demet Özdemir se había sentido profundamente ofendida por estas declaraciones y que había decidido cortar todo tipo de contacto con Can Yaman. Estos rumores, que circularon ampliamente en la prensa turca y en las redes sociales, fueron especialmente perjudiciales para la imagen de Can Yaman, quien fue acusado de machismo y de menospreciar el talento de su compañera de reparto. Las supuestas declaraciones de Can Yaman generaron una ola de críticas y de indignación entre los fans, quienes se sintieron decepcionados por su actitud. Demet Özdemir, por su parte, optó por mantener silencio y no alimentar la polémica, lo que fue interpretado por algunos como una confirmación tácita de los rumores.
La verdad es que nunca hubo una confirmación oficial de estas declaraciones. Can Yaman nunca admitió haber dicho esas cosas y Demet Özdemir nunca las desmintió. Pero el daño ya estaba hecho. La imagen de la pareja perfecta, la pareja que todos querían ver junta, se había roto en 1000 pedazos. Los fans se sintieron decepcionados, algunos tomaron partido por Can Yaman, otros por Demet Özdemir y la tensión entre ambos bandos se hizo palpable en las redes sociales. El silencio de ambos actores ante los rumores no hizo más que alimentar la especulación y la controversia. La falta de una declaración clara y contundente por parte de Can Yaman para desmentir las acusaciones permitió que la imagen negativa se consolidara en la mente del público. Demet Özdemir, al no pronunciarse al respecto, dejó abierta la posibilidad de que los rumores fueran ciertos, lo que generó aún más confusión y desilusión entre los fans. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, es difícil saberlo con certeza. Como les dije antes, ambos son muy herméticos con su vida privada y prefieren mantener sus asuntos personales lejos del ojo público. Pero analizando las declaraciones que han hecho a lo largo de los años, podemos deducir algunas cosas. Por un lado, es evidente que Can Yaman tiene un estilo muy directo y a veces, un poco controvertido a la hora de expresarse. No tiene pelos en la lengua y no se preocupa demasiado por lo que piensen los demás. Esto en algunas ocasiones, le ha valido críticas y malentendidos. Por otro lado, Demet Özdemir es una persona mucho más reservada y diplomática. Prefiere evitar los conflictos y mantener una imagen pública impecable. La personalidad extrovertida y a veces impulsiva de Can Yaman contrasta con la actitud reservada y prudente de Demet Özdemir. Estas diferencias en sus estilos de comunicación y en su forma de abordar la vida pública pudieron haber contribuido a la tensión entre ambos. Mientras que Can Yaman tiende a ser más espontáneo y a decir lo que piensa sin filtros, Demet Özdemir prefiere ser más cautelosa y evitar declaraciones que puedan generar controversia. Es posible que en algún momento Can Yaman haya hecho algún comentario desafortunado sobre Demet Özdemir, sin intención de ofenderla. Y es posible que Demet Özdemir se haya sentido herida por este comentario, aunque no lo haya expresado abiertamente. También es posible que simplemente la relación entre ellos se haya deteriorado con el tiempo, debido a la distancia, a la diferencia de proyectos y a las propias expectativas que tenían sobre el futuro. La dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir pudo haber estado influenciada por las expectativas del público y por la presión mediática. La constante especulación sobre su vida privada y la insistencia de los fans en verlos juntos pudieron haber generado tensión y estrés en su relación. Además, la diferencia en sus agendas profesionales y la dificultad de mantener una comunicación constante debido a la distancia pudieron haber contribuido al deterioro de su vínculo. Lo cierto es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo innegable. A pesar de los rumores, a pesar de las críticas, a pesar de todo, la gente sigue esperando verlos juntos, ya sea en la vida real o en la ficción. Y es que la magia que crearon en Erkenzicus es difícil de olvidar. La serie Erkenzicus dejó una huella imborrable en la memoria de los fans, quienes siguen recordando con cariño la química y la complicidad entre Can Yaman y Demet Özdemir. La magia que crearon en la pantalla es difícil de replicar, y muchos esperan que en algún momento puedan volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto que les permita revivir esos momentos especiales. La nostalgia por Erkenzicus sigue viva, y la esperanza de ver a Can y a Demet juntos de nuevo es una llama que aún no se ha extinguido. Pero, ¿qué posibilidades hay de que esto suceda? Bueno, siendo realistas, no muchas. Ambos están enfocados en sus propias carreras y tienen proyectos muy diferentes. Can Yaman está triunfando en Italia, mientras que Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía. Además, ambos han rehecho sus vidas sentimentales. Demet Özdemir se casó hace poco y Can Yaman también ha tenido varias relaciones públicas. Las agendas profesionales de Can Yaman y Demet Özdemir son muy diferentes en este momento. Can Yaman está enfocado en construir una carrera internacional y ha participado en proyectos en Italia y en otros países. Demet Özdemir, por su parte, sigue siendo una de las actrices más solicitadas en Turquía y ha protagonizado varias series y películas exitosas. Además, ambos han rehecho sus vidas sentimentales y están enfocados en sus relaciones actuales. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quién sabe, quizás en el futuro las circunstancias cambien y Can Yaman y Demet Özdemir decidan dejar atrás el pasado y volver a trabajar juntos. Sería un sueño hecho realidad para muchos fans, pero por ahora,
solo podemos seguir esperando y ver qué nos depara el futuro. El mundo del espectáculo es impredecible y está lleno de sorpresas. A pesar de las dificultades y de los rumores, siempre existe la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir decidan dejar atrás el pasado y volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. La nostalgia por Erkencikus sigue viva, y la esperanza de verlos juntos de nuevo es un sueño que muchos fans aún no han abandonado. Lo importante al final del día es recordar que ambos son profesionales talentosos y que merecen respeto y admiración, independientemente de lo que haya pasado entre ellos. No podemos juzgar sus decisiones ni especular sobre su vida privada. Solo podemos disfrutar de su trabajo y desearles lo mejor en sus carreras. Es fundamental recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son dos profesionales talentosos que merecen respeto y admiración por su trabajo. Independientemente de lo que haya pasado entre ellos en el pasado, no debemos juzgar sus decisiones ni especular sobre su vida privada. Lo importante es disfrutar de su talento y desearles lo mejor en sus carreras. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de matices. Que hubo una evidente química entre ellos, pero que nunca hubo una confirmación oficial de un romance. Que los rumores de enemistad surgieron después del éxito de Erkencikus, y que las declaraciones de Can Yaman pudieron haber herido a Demet Özdemir. Que la posibilidad de verlos juntos de nuevo es remota, pero no imposible. Y que, sobre todo, debemos respetar sus decisiones y admirar su trabajo. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden influir en las relaciones personales y profesionales. A pesar de la química evidente y del éxito arrollador de Erkencikus, la relación entre ambos actores se vio afectada por rumores, controversias y diferencias en sus trayectorias profesionales. Lo importante es recordar que ambos son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto y comprensión. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. He intentado ser lo más objetivo posible y presentarles todas las perspectivas del tema. Sé que es un tema que genera mucha pasión y que cada uno tiene su propia opinión al respecto. Así que me gustaría invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo y me cuenten qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que hubo un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que las declaraciones de Can Yaman fueron ofensivas? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Cuéntenme todo. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema tan controvertido. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron un romance en la vida real? ¿Piensan que las declaraciones de Can Yaman fueron malinterpretadas o que realmente fueron ofensivas? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en un futuro proyecto? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus ideas conmigo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a verme y a escuchar mis opiniones. Espero poder seguir creando contenido que les guste y que les interese. Así que por favor no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir, y lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias por su apoyo y por su tiempo. Espero poder seguir creando contenido que les guste y que les interese. No olviden darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creciendo y creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.